Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra del Señor, que como bien saben estamos haciendo un estudio sobre el Evangelio de Mateo. Estamos enseñando de una manera expositiva, de una manera versículo a versículo, donde poco a poco hemos ido avanzando hasta detenernos hoy en este versículo 13 del Evangelio de Mateo, capítulo 16, que dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzamos una nueva semana, pero también vamos a comenzar un nuevo pasaje de este capítulo 16. Desde este versículo 13 hasta el versículo 20, nos vamos a encontrar con esta tercera conversación que Jesús tiene en este capítulo. Y ya te adelanto, ya te pongo en sobreaviso, que es una de las conversaciones más cruciales que la Biblia registra. Incluso algunos estudiosos han denominado esta conversación como la más importante de los evangelios. Y con el pasar de los días y entendiendo cada explicación que Dios mediante estaremos dando, comprenderás por qué te estoy diciendo que es una de las conversaciones más importantes de la Biblia. Jesús y sus discípulos se encuentran ahora en una región, en la región de Cesarea de Filipo. Anteriormente ellos estaban cerca del mar de Galilea y ahora se habían ido hacia el norte. Y estando allí, antes de comenzar a pasearse por sus calles, el Señor decide hacerles esta interesantísima pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recordemos, como ya hemos visto en otras ocasiones, que esta expresión, el Hijo del Hombre, hace referencia al Mesías. Así que Jesús está preguntando que qué dicen las personas de Cesarea de Filipo de él mismo. Y es muy interesante que el Señor hiciera esta pregunta concretamente en este lugar, en Cesarea de Filipo, porque esta región era conocida por su diversidad cultural y religiosa. Allí se adoraban a muchísimos dioses paganos. Cesarea de Filipo era una región idólatra y donde abundaban las falsas doctrinas. Es como prácticamente las ciudades del mundo de hoy en día, ¿verdad? Ciudades multiculturales y multireligiosas. Da igual a qué ciudad del mundo te vayas, que lo más probable es que en ese lugar, en esa ciudad, te vayas a encontrar con una iglesia católica, con una o varias iglesias cristianas, seguramente algún salón del reino de los testigos de Jehová, con alguna mezquita, bueno, y quién sabe cuántas cosas más te encontrarás, ¿verdad? Porque ahora mismo vivimos en un mundo multicultural y multirreligioso. Ya no es como hace 20, 30 años, que cada lugar tenía una única religión, sino que ahora estamos viviendo en lo que se conoce como la multicultura. Y hoy vamos a aprender algo muy interesante, sobre todo para aquellos que nos dedicamos a expandir el Evangelio, la palabra de Dios. Jesús, antes de comenzar su trabajo en ese lugar, se informó de qué pensaba la gente de ese lugar de él mismo. Claro, lógicamente todo este asunto tiene un porqué, pero sería muy interesante el hecho de aprender que cuando lleguemos a un lugar, lo primero que deberíamos hacer es conocer su cultura. Tenemos que conocer su idiosincrasia, sus costumbres, sus distintivos, los distintivos de ese lugar, para entonces saber cómo poder trabajar de una manera efectiva. Me he encontrado con gente que viene de otros lugares, del lugar que sea, y comienzan a predicar el Evangelio aquí en España sin entender primero las costumbres de aquí, de España. Vienen con sus costumbres de otros lugares, vienen con sus tradiciones y pretenden que sean los de aquí los que se amolden a esas costumbres. Y eso no es correcto. Lo sabio y lo correcto es entender en qué lugar estás y lograr que el Evangelio consiga entrar en las personas de ese lugar. Te pongo un ejemplo. Cuando estuve en Colombia, concretamente en Tierra Alta, con mi amigo el pastor Osman,
tuve la oportunidad, la inmensa oportunidad de predicar en la calle, juntamente con la iglesia. Allí fuimos a una plaza a hacer un acto evangelístico y me subí a un murito que por allí había y con un altavoz comencé a predicar el evangelio a cientos y cientos de personas que por allí estaban caminando por toda aquella plaza. Pero es que lo más sorprendente para mí es que la gente escuchaba el evangelio. Muchos de ellos se detenían a escuchar lo que decía. Pero claro, eso, como te digo, fue en Colombia. Si tú intentas hacer eso aquí en España, te garantizo que eso no va a suceder. No quiero decir ni mucho menos que el Señor no te pueda usar de esa manera. Claro que sí, el Señor es soberano. Pero el carácter de la gente de aquí es más retraído. De hecho, te digo que lo que probablemente pase si te pones a predicar a viva voz en la calle, puede ser, sí, que alguna persona en particular se detenga, te escuche, pero la gran mayoría simplemente se burlará de ti, se reirá de ti. Y ten cuidado que no te tiren alguna cosa a la cabeza, ¿verdad? Por eso es muy importante conocer el lugar donde estás, las personas a las cuales le vas a predicar. Un claro ejemplo de esto lo vemos en los propios evangelios. Ya he explicado en diferentes ocasiones cómo cada uno de los 4 evangelios van dirigidos a personas diferentes, van dirigidos a audiencias diferentes. Por lo tanto, la manera de expresarse de cada evangelista notarás que es diferente, es el mismo mensaje de una manera diferente. Mateo habla para los judíos, Marcos habla para los romanos, Lucas centra su mensaje para los gentiles, sobre todo para los griegos, y por último Juan, que bueno, Juan habla de una manera quizá más generalizada, tanto para judíos como para gentiles, para todos. Y el Señor se interesó en lo que la gente de Cesarea de Filipo decían de él antes de empezar a trabajar en esa ciudad. Déjame ponerte un ejemplo más, mira. Conozco a un misionero, amigo mío, que me decía que iba a viajar por 6ª vez a un lugar introducido en la selva, donde allí hay una tribu donde llevaba muchísimo tiempo, ya había ido muchísimas veces, muchos años viajando con la intención de presentarles el evangelio a esta tribu. Pero lo curioso de este caso es que en este 6º viaje que me comentaba, fue la primera vez que pudo llevar Biblias. Y yo le dije, mira, ¿y entonces qué hiciste los primeros 5 viajes? Y la respuesta fue clara y rotunda: conocerles y ganarme su confianza. Y una vez ya los conozco, una vez que ya tengo su confianza, entonces ya les puedo hablar un poco del evangelio. Y ahora por fin en este 6º viaje puedo llevarle alguna Biblia. Yo no sé cómo tú llamas a esto, pero sin duda alguna esto se llama sabiduría. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos de ser sabios a la hora de predicar el evangelio. Hemos de conocer a nuestra audiencia para poder ser efectivos. Y que cuando sembremos la semilla del evangelio, esa semilla pueda caer en buena tierra. Así que en este mundo que vivimos, multicultural, que nos ha tocado vivir, creo que más que nunca nos toca ser entendidos para saber de qué manera más práctica y más efectiva, sobre todo, podemos predicar el evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto para vivir. Amén. Vamos a orar en este día, vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque siempre nos guardas, siempre nos bendices. Gracias porque tu mano poderosa siempre está sobre nosotros. Señor, gracias te damos por hoy lunes, que pedimos tu bendición como cada día, como cada mañana, presentándonos delante de ti para pedirte ese pan nuestro de cada día, esa bendición que tú tienes para tus hijos, Señor. Guárdanos y bendícenos, y te pedimos en el nombre de Jesucristo que esta semana que pones delante de nosotros sea una semana de bendición, sea una semana de conquista, donde seamos sabios a la hora de presentar tu palabra, de predicar el evangelio. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo, y gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios.
Y ya sabes que los lunes me gusta pedirte un favor, me gusta pedirte que compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia, qué predicó tu pastor, cuál fue el mensaje central, los versículos en los que se apoyó esa enseñanza. Déjamelo por aquí en los comentarios del canal, así voy a saber dos cosas. Primero, si te congregaste, que sabes que los viernes te hago un llamado a congregarte. Y segundo, así voy a saber también algo más acerca de lo que el Señor está hablando a las diferentes iglesias. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.